De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Sandra Jaimes hablando sobre el inicio en la literatura, su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda el libro de Byron Rizzo antes de que te des cuenta, para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenida Sandra Jaimes al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo en el programa de hoy y tener la posibilidad de descubrir sobre tu literatura para darte a conocer a nuestros oyentes. Para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas qué género escribes y en dónde puedes encontrar tus obras? Hola Yanil, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Pues mira, mis libros se encuentran en este momento exclusivamente en la plataforma de Dream y Sueño Vela porque trabajo como escritora exclusiva para ellos. Mis géneros están más que todo entre romance, comedia y un poquito de drama, que pues por supuesto nos encanta a los autores, pero en este momento estoy abordando un poco el tema de la novela de suspenso, todo esto de detectives. Sin embargo, aún no ha salido, pero estoy trabajando en ello. Eres una escritora versátil, sin duda. Particularmente considero que la comedia y la comedia romántica es todo un desafío a escribir. ¿Cómo fue esa idea inicial que te llevó a escribir Dinastía? ¿Cómo surgió la novela? Vale, perfecto. Mira, Dinastía está más enfocada en el drama, sin embargo, Dinastía aborda el tema de los llanos orientales en Colombia. Bueno, yo soy colombiana y siempre me llamó mucho la atención que los llanos orientales en sí mismos son como una comunidad más allá de tener un límite territorial, sino que manejan como una cultura muy profunda y realmente es maravilloso cuando te empiezas a adentrar en ello. Y surgió simplemente por mi admiración a los llanos orientales colombianos y también a este tema de toda la parte que hay de oscura, como de magia, de brujería alrededor de las fronteras con Venezuela. Bueno, hay un poco de todo. Entonces Dinastía surge de este conflicto que siempre lastimosamente ha abordado mi país con el tema de los grupos al margen de la ley, los secuestros tan constantes que suceden y que han venido azotando al país también desde hace tantos años. Y en medio de eso, pues la riqueza de los llanos orientales y cómo podían unir y mostrar lo que estaba sucediendo. Realmente Dinastía es como mi bebé. Yo siempre lo menciono. De pronto hay unos libros que son más leídos, por ejemplo, Tu esposa es el que más ranking tiene en la plataforma, pero siento que Dinastía es un tesorito que no se ha descubierto y realmente le tengo mucho amor a ese libro, siempre lo menciono. Siento que es como mi joya predilecta. ¿Qué es lo que te inspiró a escribir sobre los llanos orientales y sus leyendas? ¿Fue solo gusto o había algo más que querías abordar? Bueno, no sé si mi caso sea particular, ¿sabes? Pero casi siempre que me hacen esta pregunta quedo como... Decir que es solo por gusto sería un poco egoísta porque realmente merece más que pensar que se escribe solo por gusto toda la historia que hay alrededor de los llanos orientales. Pero creo que algo específico no lo puedo explicar, sin embargo, es como una atracción, como cuando te preguntan que de dónde surgió un personaje y dices, bueno, está en mi cabeza y siempre me cuesta un poco como explicar exactamente en qué me basé para escribirlo, pero no sé, siento que además de todo lo que le hace justicia al tema, está también el hecho de que hay una atracción muy especial en mí en el tema
de lo que hay, de la mitología o de las leyendas que hay alrededor de los llanos orientales y también de todo el conflicto que se vive y del que muy poco se habla o del que muy poco se conoce. Más como un honor, pienso yo, por respeto, el respeto a la gente a las personas que han padecido todo esto, más que hacerlo como un honor, enfocarme en este tema fue como intentar mostrar un poco la magnitud de lo que se vive y en honor a las familias y a las personas que lo han vivido. ¿Qué puedes contarnos sobre Dinastía sin revelar demasiado el contenido? Quizás algún dato que llame la atención, que el lector diga, quiero leerla por esto. Bueno, Dinastía es misterio y es un ir y venir entre el pasado y el presente. Es una búsqueda constante de pertenecer a algún lugar de la protagonista y en medio de esa búsqueda de pertenencia se ve envuelta en conflictos, problemas, sin saber que lo que ella busca está realmente ahí donde ella está. Añadido a todo esto está pues el entorno de los llanos orientales, el entorno del misterio, de todo el tema de esoterismo y todo lo que hay alrededor de esto, además de nuevamente el tema del conflicto. Entonces creo que de pronto esas son como las frases adecuadas para describir el libro. Y hablando de la protagonista, ¿cómo fue que te inspiraste para escribirla? Bueno, ya como te lo había mencionado, cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, a veces quedo un poco en shock porque decirte que la protagonista está en mi cabeza y me habla de pronto acerca de cómo quiere ser ella, suena un poco friki, creo yo. Si yo lo escuchara pensaría eso, pero realmente no hay mucho misterio alrededor de esto. Eh, es un poco estudiar la mujer llanera, cómo es, y añadido a esto, cómo forjar su personalidad de acuerdo a lo que va afrontando y de dónde viene su infancia. Entonces, es un poco como de creación, de lectura, de aprendizaje acerca de qué incide en la personalidad, por ejemplo, de la mujer de los llanos orientales, cómo se desarrolla la infancia, culturalmente, a qué están expuestas. Y de ahí pues parte el tema de qué vivió ella realmente de acuerdo a la historia de la novela. Entonces es como una construcción de personalidad, pero realmente la mayoría de mis historias están enfocadas en mujeres que son empoderadas y que logran muchas cosas. Pues eso sí ya es más un tema de elección, de decisión propia, el querer que mis protagonistas pues sean mujeres empoderadas. Continuamos con la entrevista a Sandra Jaimes tras el espacio literario. Grandes conocedores que nos introdujeron a la literatura fantástica definen lo fantástico como un momento de duda de un personaje de ficción y del lector como un momento compartido empáticamente. Y hoy quiero hablarte de este tipo de ficción, la fantasía. Quiero hablarte de 4 mundos fantásticos, 4 ideas para poder abarcar en una de tus novelas o en un libro de fantasía. Y quiero comenzar por lo extraño puro, donde se relatan acontecimientos que pueden ser explicados por medio de las leyes de la razón, y si son, de una manera u otra, increíbles, extraordinarios, choqueantes, singulares, inquietantes, insólitos, y te podría dar muchos sinónimos, y provocan en el lector real y en el personaje que está dentro de la historia una reacción semejante a la inducida por el texto fantástico puro. Otra opción es lo fantástico extraño, donde los acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales reciben finalmente una explicación racional. Así como tú, una persona normal, entrando en un mundo de fantasía, que todo parece extraño,
y finalmente todo concuerda dentro de este. El siguiente mundo es el fantástico maravilloso. El hecho fantástico tiene resolución por medio de otro hecho fantástico que en vez de resolver el misterio, lo que hace es explicar más lo inexplicable. Un ejemplo muy conocido es Alicia en el País de las Maravillas. Y por último está el mundo maravilloso puro. Los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular en los personajes ni en el lector implícito, pero sí en el lector real. Lo característico de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de estos acontecimientos. Puede ser bastante enredado, pero recuerda que estamos hablando de la fantasía, de mundos fantásticos que por lo general no pueden explicarse racionalmente. Así que desde lo extraño hasta lo fantástico es que queda muy en claro cuáles son los diferentes tipos de subgéneros de este tipo de ficción. ¿Cuál de ellos es el que más te gusta, el que más disfrutas leer? Dejemos descansar a Dinastía por un momento y de paso invitamos a los oyentes a que vayan a leerla. Pero ahora quiero sumergirme contigo en lo que tiene que ver con el proceso de escritura y todo lo que engloba ser escritor autopublicado. ¿Crees que la retroalimentación de la gente que te lee ha influenciado la forma en que escribes y el proceso de cada novela? Vale, perfecto. Igual súper invitadísimos todos a darle una oportunidad a Dinastía que sé que les va a encantar. Bueno, cuando hablamos de retroalimentación tiene que ver también pues con la opinión muy subjetiva que cada lector le puede dar al libro, ¿no? Que para mí es súper importante y casi siempre en todos mis libros dejo notitas donde hago la invitación a que me cuenten si les gustó, qué les pareció, qué hay, qué quisieran que estuviera diferente, pero esto tiene que ver más para mí con la idea de entender cómo el lector ve la obra, más no cómo la voy a desarrollar yo. Generalmente cuando empiezas a escribir un libro, casi siempre tienes ya estructurado en la cabeza hacia dónde va, de dónde viene y cuál será su final. Entonces, en muy pocas ocasiones incide la crítica, de cierta manera, por decirlo así, en el cambio de la estructura del libro. Sin embargo, para mí, por ejemplo, cuando un lector me habla acerca de lo que le pareció o no le pareció, es más como para yo entender si mi personaje se está desarrollando de manera adecuada, si la manera en la que yo lo estoy desarrollando, cómo muestro sus sentimientos, cómo muestro lo que piensa, está siendo capaz de llegar al lector o por el contrario está pasando como inerte y no estoy ahondando mucho en lo que realmente quiere vivir. Y en la mayoría de situaciones el lector se entiende con el personaje, se representa con él y eso me da a mí entender también pues que está bien desarrollado. Generalmente me gusta leer los comentarios, me encanta porque siempre encuentro allí enfoques muy distintos y eso es maravilloso. Por el mismo motivo del cual veníamos hablando de ser autopublicada, seguramente estarás consciente de la cantidad de tareas que se deben hacer, que no son solo sentarse a escribir. ¿Cómo es que equilibra tu tiempo entre escribir nuevas novelas y promocionar las que ya tienes publicadas? Bueno, esta es casi la definición de esta famosa palabra de la multitarea que tanto nos aborda en la actualidad. Y sí, la verdad es bastante trabajo y hasta cierto punto llega a ser un poco agobiante porque es complicado decir que tienes destrezas en todas las circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, siento que mi destreza es la escritura, la edición, corrección, maquetación, pero en el área de publicidad he tenido que sentarme un poco más de tiempo para entender cómo se maneja la publicidad, cómo darle otro enfoque, cómo crear imágenes, cómo crear videos, además de aprender a utilizar herramientas audiovisuales.
dónde está la mejor publicidad para los libros, cómo hacer, cómo llegar hasta los lectores. Y siento que me ha hecho falta un poco de eso, un poco encontrar, perdón, el apoyo adecuado para este tema, porque como te digo, pues no tenemos destreza en todos los campos y este campo me cuesta un poco. Realmente para mí es el momento de buscar apoyo en cuanto a nivel de publicidad y demás, entonces estoy en esa búsqueda en este momento. Mientras te escuchaba me di cuenta que buscar el equilibrio entre promocionarnos y escribir es todo un desafío. En tu caso, ¿cuál fue el mayor que has enfrentado en el proceso desde comenzar a escribir una obra hasta el momento en que debió ser publicada? Bueno, Janine, mira, yo escribo por vocación, realmente por gusto, entonces mi trabajo está en la psicología, yo trabajo con psicología, entonces como lo hago por vocación, realmente los desafíos que se me han presentado los he sorteado de la mejor manera, pero creo que el desafío más grande que he tenido ha sido saltar de un género a otro, porque ciertamente te acomodas y sientes comodidad, confort en un género, en mi caso en el romance y en la comedia, y cuando quieres pasar al misterio, a la parte, por ejemplo, yo escribí una novela acerca de ángeles y demonios, y cuando quise saltar de la comedia romántica a este género que es bastante exigente, me costó un poco porque tuve que empezar a estudiar desde cero cómo se produce la narración de este tipo de género para que realmente le cree al lector ese misterio o lo haga vivir con intensidad esos eventos que no son naturales, ¿no? Entonces pienso que ese ha sido como el abordaje o el salto más complicado que he tenido que dar, el obstáculo, por decirlo de alguna manera, que no es un obstáculo, que he tenido que abordar dentro de la carrera como escritora. Teniendo un tiempo ya dentro del mundo literario, ¿qué consejo les darías a un autor o a una autora nueva que quiere autopublicarse, ya sea en plataformas de lectoescritura o de distribución de libros? Yo creo que el consejo que deberíamos abordar para cualquier ámbito de nuestra vida sería la paciencia y la perseverancia. Ciertamente ahorita con las plataformas de autopublicación casi que tenemos demasiadas personas que escriben y en muchos casos hay novelas que no se tratan con el debido respeto, entonces tú encuentras cualquier cosa en estas plataformas de autopublicación, entonces ser perseverante y tener paciencia es algo que se requiere porque la paciencia te hace que puedas releer el capítulo 10 veces si es necesario, y la perseverancia te hace que te exijas a ti mismo para dar un producto de calidad, porque pues tengamos en cuenta que lo que vendemos nosotros los escritores son libros y muchas veces eso pasa por alto. Entonces primero que como decimos en mi país, que le hagan, que le pongan la ficha, es algo que también decimos mucho, y que no piensen en lo que no puede pasar, sino en lo que sí puede pasar, y con paciencia y perseverancia sé que un producto de calidad siempre va a vender. Entonces cuando escribes por vocación más que con el pensamiento de hacerte millonario o de pegar en el bestseller o cosas así, la vocación y el corazón siempre superan todo este tipo de situaciones, entonces con el corazón, con paciencia y perseverancia. Continuamos con la entrevista a Sandra Jaimes tras la columna Reco. Hoy les recomiendo Antes de que te des cuenta, de Byron Rizzo. Es un relato corto donde se mezclan suspense, terror y varios ingredientes más para hacer de este relato un relato que merece mucho la pena. Lo podrán encontrar en Amazon Kindle. Espero que les guste tanto como a mí. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.
Hemos llegado a mi sección favorita, las preguntas random. 2 preguntas aleatorias para conocer a Sandra detrás de la escritora. La primera es, si tuvieras una cita con 3 personajes literarios, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, son preguntas muy random, ciertamente. Vale, voy a elegir personajes de mis libros. Me encantaría conocer a Lucero antes de la tragedia para entender un poco su personalidad. Me encantaría, bueno, Lucero es del libro Tu esposa. Me encantaría ciertamente tomarme un café con Antana de Ni tan princesa ni tan príncipe, que también es otro de mis libros que es de comedia, porque es una mujer demasiado aguerrida y cambió totalmente sus pensamientos para darse calma a sí misma. Y finalmente me encantaría hablar con la protagonista de mi último libro, uno que está todavía en proyecto, que es Emma, y tratar de advertirle un poco para que la vida no le diera tan duro de la manera en que le dio. Creo que esos son los 3 personajes con los que me gustaría hablar en este momento. Y la última, pero no menos importante, si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería el título perfecto para describirla? Bueno, creo que sin pensarlo mucho sería algo así como nada es lo que parece. Creo que hay mucha gente que cree conocerme y realmente mi vida se trata, o por lo menos lo que yo soy, de una reinvención constante y de siempre estar en la búsqueda de mejorar como persona, como escritora, como hija, como mamá. De cualquier ámbito de mi vida siempre estoy en constante cambio con la intención única y exclusiva de mejorar. Entonces creo que ese sería el título perfecto. Hemos llegado al final del programa. Sandra, te agradezco enormemente tu tiempo para poder conocerte un poco mejor y obviamente tus obras también. Antes de despedirnos, te invito a que recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y también compartir tus redes, así van a seguirte y te dan su apoyo. Bueno, Yanila, a ti, muchas gracias por este espacio tan maravilloso y por la oportunidad de compartir y de conocernos y pues más aún de conocer a nuestros lectores. Pues mira, mis obras están en exclusiva en la aplicación de Sueño Vela y en Dream. Mi nombre es Sandra Jaimes y mis redes sociales también están Libros Sandra Jaimes. Bueno, allí no comparto mucho contenido, pero sí estoy muy atenta a los mensajes que me dejan. Entonces los espero en las redes y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti también. Llegamos al final del podcast 63. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Julie Cladel compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco, la película Sin Novedad en el Frente. Desde Boca en Boca, te digo adiós, hasta el próximo podcast.